Ahora sí va. Sí, pero no. Cuestión 6, requisitos para recibir. Requisitos para recibir. Ponle pausa. Quiero explicar brevemente lo que significa leer la Biblia. Devocionalmente. A una señorita de la escuela le pidieron que explicara brevemente lo que significa leer la Biblia devocionalmente. Entre otras cosas, la señorita dijo, todos ustedes saben que hay un joven a quien he dado mi corazón y dedicado a mi vida. A ver, pruébate, ¿sabes si te queda? ¿Sí o no? ¿Sí? No veo casi. ¿O es mucho? Porque aquí hay otros. Pero así Tiene menos. Este tiene menos. Es que así me pasa a mí cuando no puedo. No sé, ¿me qué? A ver, chécate eso. ¿Eso está mejor? Es que yo necesito más lento, Más aumento. Pero Ok. así, pero sí. Ah, ok, ok. Dice, ayer recibí una carta de él. Les confesó que Había leído 5 veces. Pausa. No porque no la entendiera. Sigue. y porque quiere decirle que he leído 5 veces para que me quiera más. O porque quiero desentrañar su significado oculto. O porque quiera estudiar él el significado de las palabras. No la leí y la seguiré leyendo. Porque estoy enamorada de él. De igual manera debemos leer la Biblia y orar por el simple hecho de que amamos a Jesucristo. Y nos deleitamos en estar con Él. Este es el requisito principal para recibir confiando en la misericordia de Dios y sujetándonos a su soberanía y voluntad. Fuera de esto, todo es religión. Individualismo humano e inútil. Primer requisito para recibir. Pedir creyendo. Pedir creyendo sin dudar nada.
21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí puedes pedir apoyo, así, para que cada uno lea. Okay. Como lo hemos hecho en cada clase. Sí. Marcos 12, 23, ¿puedes dar la lectura? Sí, por favor. No tiene, Sí. no- Sí. Marcos, porque pero no tiene la cierto, os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Marcos 12, 23 nos dice claro, ¿verdad? Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que dije le será hecho. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si le puedes dar lectura, amigo. Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada. Por el viento y echado de una parte a otra. No pienses, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es el elemento más importante en la oración. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario el que se acerca a Él, crea que existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia recurrió a la única arma con la que Contaba. contaba. Y que en realidad era la mejor arma, la oración. La iglesia no tenía un ejército para liberar a Pedro. No tenía armas, influencias, ni ninguna fuente de sabiduría o habilidades humanas para sacarlo de la cárcel. Quedaba solamente en las manos de Dios, pero un hombre por Dios Con Dios. Pero un hombre con Dios es una mayoría.
manera que debemos desmayar. No debemos. De manera que no debemos desmayar cuando el único recurso que tenemos es la oración. Debemos dedicar más tiempo orando cuando tenemos problemas y menos tiempo. Y menos tiempo acongojándonos, afligiéndonos o inventando maneras de escapar o excusas para alejarnos de Dios. Debemos creer en Dios, creerle a Dios. Pausa. Cuéntanos cómo hizo o cómo ha hecho pues tantos milagros Dios en tu vida. Cómo te sacó, cómo te cambió. Porque eso fue por las oraciones. Sí, pues, de mí. Sí, tuyo, sí. Bueno, pues yo después de 5 recaídas allá en el reclusorio, pues Dios se manifiesta en mi vida. Tuve un encuentro con Él. Alguien muy rebelde me predica de su palabra, yo no le creo. Y pues como yo ya estaba pues asqueado de todo, los placeres, o sea, de todo, dije, pues voy a ponerla a prueba, porque hacía falta algo que me satisfaciera por dentro, algo. Entonces de ahí me comenzó mi vida, me entregó a los pies de Jesús, lo recibí como mi Señor, mi Salvador. Entonces, pues la clave era la oración, y yo no sabía cómo orar, pensaba que rezar como antes lo hacíamos, orar como antes, yo lo hacía, ¿verdad? Entonces, empecé a pedirle al Señor, Él me empezó a decir, empecé a congregar en la iglesia, Él vive, y en oración. Entonces yo fui caminando con el Señor, porque mi vida humanamente, pues realmente, pues era incontrolable. Yo allá adentro vendía flanes, tortas, gelatinas, traía una charola de dulces, y pues como ya sabes que la gente es rebelde allá adentro, ¿qué pasa? Pues muchas veces te quita, te talonea, tú como no te dejas, ¿qué haces? Humanamente pues te defiendes. Pero yo al ver todo eso que me quitaban, que me habían prestado, que esto y el otro, como tanto amaba al Señor, llevaba como un año, yo le decía, Señor Padre, yo te amo y quiero realmente pues, amarte con hechos. Si tú ves que me quitan algo, si tú ves eso y eso, no los castigues, Señor. Cuando me robaban así, les decía, no, Señor, no le digas nada, no les hagas nada. Yo te amo, yo los perdono, Señor, así como tú me has perdonado todas las maldades. Ahora sé lo que se siente, Señor. Perdóname a mí, perdónanos y yo los bendecía. Lloraba por ellos. Yo les decía, fortaléceme en tu vida, Señor, fortaléceme en mi vida, fortaléceme, quiero que tú vivas en mí, porque te amo. Y así estoy creciendo con el Señor. Entonces, pues, la oración, ¿verdad? Y eso es para la gloria de Dios. Amén. Sí. ¿Y hace cuánto saliste? 1 de septiembre del año pasado. Bien. Y de ahí, el 1 de septiembre, pues allá adentro sales con una unción, ¿no? Una unción, porque el Señor me dio un don. Yo lo pude descubrir, aparentemente, ahí en el Dormitorio 9, cuando íbamos a predicar, es un chavo que realmente no tiene una mano, decía, no creo en Dios, porque ya sabes, ponía muchas cosas, si Dios decía, no pasaría esto, y lo otro, le digo, mira, ya no sé predicar. Dios me dio las palabras. Entonces en ese momento él lo dio en la cabeza y yo le dije, pues en el nombre de Jesús tú eres sano. Y me dice, ¿qué hiciste? Le digo, nada, simplemente Dios es el que hace la obra para que tú creas. Entonces de ahí empezó a creer el chavo. Puse las manos, como dice su palabra. Y de ahí no, ese don lo he estado ejerciendo. Ahora, cuando yo salgo, el 1 de septiembre, el 18 de septiembre en su casa de ustedes, se levanta una iglesia orando al Señor, le digo, Señor, pues quiero servirte. Entonces empecé a dar el módulo 1, conocer a Jesús en nuestra comunión. Y hasta la fecha ahorita seguimos, somos máximo así como 10 así. Entonces estoy echando ganas. Dios es el que pone sus corazones, ¿verdad?
pagar el precio, realmente pagar el precio. Sí es difícil, humanamente es difícil vivir la vida, pero pues aquí yo me las veo más duras, de verdad, porque yo tengo un taxi y gracias a Dios no tengo esposa, tengo 3 hijos, pero realmente me es duro todo. Es más difícil acá afuera que allá adentro. Sí, mucho, mucho al 100 por 1. No, yo lo que viví ahí no lo vivo aquí. Allá desde las, allá yo oraba en las madrugadas, porque ya el Espíritu te levanta y ya sigues una. Entonces la iglesia abría a las 7 y cerraban casi hasta las 7. Entonces de ahí se da otra prédica, ahí mismo en la reunión en el anexo. Yo me metí ahí, pues ya, yo ya servía a la otra iglesia también. Entonces también predicaba, daba la enseñanza. Entonces, pues lo que éramos allá, o sea, realmente cuando tú vives una vida ahí con Cristo, a mí se me hace más vivir más fácilmente allá, porque pues a mí la gente hasta decía, mira el mismo diablo bailando y el otro. Yo no les hacía caso, yo los bendigo y al contrario, ¿no? Trataba de ser mis amigos y predicarles, ¿no? Y todo lo que les daba, lo que vendía, así lo hacían en nombre de Jesús. Y yo siempre, pues ya sabes, no falta el que, a ver, préstame esto y otro. Y nunca me pagaban, yo nunca les decía nada. Ya el Señor me iba fortaleciendo en todas mis actitudes, todo eso, del temperamento. Entonces yo salgo aquí, le doy gracias a Dios que salgo, pero realmente no, veo que no hay, bueno, en mi vida yo veo que no hay cambio, porque hay problemas, siempre va a haber, ¿verdad? Pero no veo el caminar como yo, o sea, yo me recorro el cassette, digo, pues es que si no me hace yo aquí, así, y aquí, realmente en el taxi tienes que trabajar máximo 15, 17 horas para sacar el 300 pesos. Entonces, pues ya tienes que acostumbrarte, pero pues pedirle orar al Señor, ¿verdad? Para que te fortalezca y se le gana, ¿no? Porque la verdad yo le he dicho al Señor que yo quiero servirle en su iglesia. Entonces ya platico con Alberto y ya los estudios que nos daba allá y todo eso. Y he estado revisando mis apuntes que tenía yo porque me saqué todos mis apuntes de cuaderno. Entonces, pues en oración, solamente Dios va a poner los medios para poder servirle, para poder yo esforzarme, ¿va? Se le gana. Pues aquí están los requisitos para recibir. Primero, creer, pedir sin dudar, ¿no? Segundo, Leer, pedir, vamos a ver el segundo. Segundo requisito lo vamos a ver ahorita. Segundo requisito es pedir en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Vamos a dar lectura a Juan 14, 13 y 14. no, está allá porque no está en la hoja. Acá dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces ahí es claramente, ¿no? Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces todo lo que digamos sea aquí, en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y el 14 qué dice? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pues ahí lo dice claro, ¿verdad? Si algo pides en mi nombre, Él lo hará. Es como si vienen. Juan 15, 16, ¿de dónde lectura? Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para qué. Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanente, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. La oración produce resultados cuando falla. El error no
primeramente va a decir que la oración produce resultados. Cuando falla, el error no es de Dios, sino de nosotros, porque luego nos pedimos como es, ¿verdad? Debemos amoldarlo Al modelo al bíblico. modelo bíblico de la oración para asegurar la respuesta a nuestras oraciones. Vamos a ver el tercer requisito. El tercer requisito dice permanecer en Jesucristo. Permanecer en Jesucristo. Juan 15:7. Sí, le da lectura. Dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que quieres y os será hecho. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cierra la puerta, adelante. ¿De qué maneras prácticas podemos permanecer en Jesús? Ahí nos hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿de qué maneras prácticas podemos permanecer en Jesús? Orando. Congregándonos. Orar, congregarnos, ayunando, ¿verdad? Leer la palabra, ¿verdad? Que dentro de 10 años sigamos haciendo lo mismo. Como el doctor, ¿no? Si deja de ser doctor y se pone a vender tacos, pues ya no permaneció en su profesión. Pero si después de 20 años sigue siendo doctor, como mi suegro, tiene 88 años ya y hasta la fecha se lo pelean, le pagan lo que sea con tal de que dé consulta, porque es buenísimo. Entonces, ha permanecido en el oficio de ser doctor, o sea, no es algo de un mes o de un año, sino es un cambio de vida, pues que el resto de nuestra vida, pues, Cristo es parte integral de nuestro ser, de nuestras actividades, sea aquí o en otra ciudad o en otro país, o sea, no importa realmente, ¿no? Eso es, bueno. La obediencia es la base de la permanencia en Jesús. Así tenemos que obedecer. Ya nos vamos nosotros. No, Jesús va en nuestra vida. En la práctica significa obedecer todas las cosas que Él ha mandado. Entonces ahí dice que todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas, no algunas, no todas. Cuidado, cuidado. Calma, calma. ¿Y qué principalmente tiene que ver con la evangelización? ¿Verdad?
el discipulado y la santificación de nuestras vidas. El cuarto requisito. Y lo dice claro, ¿verdad? Que sus palabras permanezcan en nosotros. Que sus palabras permanezcan en nosotros. Damos lectura a Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecer en Jesús es leer la palabra de Jesús, los evangelios, todos los días, ¿verdad? O sea, permanecer en Jesús es eso. Él lee la palabra diario, y empezar por los evangelios, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cómo podemos conocer a alguien? Nosotros cuando conocemos a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues platicarle también nuestras vidas, ¿no? Para que ellos también empiecen a platicar, conocernos así con el Señor. Si lo quieres conocer más y más, ahí tienes los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Meditar en la palabra de Jesús, hablar de ella, pensar en ella. ¿Verdad? Lo dice claro, meditar en la palabra de Jesús, hablar de ella y permanecer en ella. Debemos de leer los evangelios siempre, todos los días de nuestra vida. Entonces aquí es claramente, ¿verdad? Siempre, todos los días de nuestra vida. Si tú ya los leíste muchas veces, síguelos leyendo, no te canses de leerlos, porque eso nos va a ayudar y vamos a conocer más al Señor y nos va a revelar mejor su palabra. Los evangelios son al espíritu lo que las tortillas son a los mexicanos. No podemos vivir sin ellas, ¿verdad? Todos los días comemos tortillas. O frijoles. El quinto requisito. El quinto requisito dice pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Juan 5, 14 y 15. Mire, Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Mateo 28, 26,
capítulo 26, versículo 39. Sí, puede decirlo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, así, ¿verdad? Todo lo que le pidamos a Dios es que sea su voluntad, ¿no? Si Él no lo puede y si no lo quiere dar, pues que sea la voluntad de Él, no la de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces sí lo pedimos, andamos en su palabra, estamos orando, estamos congregándonos, estamos, o sea, haciendo todo lo que prácticamente nos pide. ¿Y qué crees? Que cuando pedimos y no lo recibimos es cuando decimos, me fallaste, no, pues ya no voy, te doy la vuelta, no. Porque así humanamente somos, ¿no? Entonces, claramente, ¿verdad? Claramente Jesús dice, y hágase tu voluntad, ¿verdad? Y no la mía. Adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra y suplicaba. Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad de Dios se encuentra revelada en la Biblia. Entonces ahí nos dice claramente que la voluntad de Dios se encuentra revelada ¿en dónde? La Biblia. Nuestras peticiones deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. La verdadera oración es la oración en espíritu. Es decir, la oración que el Espíritu Santo inspira y dirige. Cuando vamos a orar, debemos reconocer nuestra ignorancia sobre las cosas por las cuales debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Por ellas y convencidos de que no sabemos cómo orar. Para reconocer realmente que pues, delante de la presencia de Dios somos incompetentes, ¿verdad? Debemos esperar en Él, debemos esperar en el Espíritu, entregándonos completamente a Él. Que tenemos que entregarnos completamente. Porque para que dirija nuestra oración y la manera en que nos expresemos.
Sexto requisito. Guardar los mandamientos de Jesucristo. Guardar los mandamientos de Jesucristo, ¿verdad? En 1 de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Hoy nos lo dice claramente, ¿verdad? Somos fieles en lo poco, en lo que tenemos a nuestro alrededor. Pues lo dice claramente el Señor, ¿no? Que somos fieles en lo mucho, porque para el Señor somos todo, ¿no? El que es infiel en lo poco, en lo más, es infiel. Entonces, si nosotros no somos fieles en lo poco, de verdad en lo poquito, pues qué pasa que también no, ¿verdad? Porque realmente muchas veces a lo mejor no nos ven los que están alrededor, pero Dios sí nos puede ver. No podemos esperar que Dios conteste. No podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones cuando no somos obedientes. A los mandamientos más elementales que son los de Jesús. Lo que Él mandó a sus discípulos, a todas las naciones. Salomón dijo, no hay hombre que no peque. Somos pecadores desde que nacemos hasta que nos morimos. Somos pecadores desde que nacemos hasta que morimos. Por eso es que solo hay dos tipos de pecadores, los arrepentidos y los empedernidos. He ahí la importancia de confesar los pecados a Dios para recibir su perdón y ser escuchados por Él. Los mandamientos de Jesucristo son primero. Que deberíamos de poner en práctica.
¿Cuántos mandamientos dio Jesucristo a sus discípulos? Pausa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos cuántos. Muchos 10, muchos 2. Yo no sé. Más de 400. Más de 400. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo no sabía. Ok. Dice su palabra que con uno recibe toda la ley, ¿no? Amar al prójimo. Esa es la ley. Ahora pide los mandamientos de Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuántos de ahí? Una es la de Moisés y otra. Ahí viene. Tan solo en Mateo 5 al 7 hay 70 mandamientos de Jesucristo. ¿Cuántos? 70 en esos 3 capítulos. Fíjate, aquí dice claramente, tan solo en Mateo del 5 al 7 hay 70 mandamientos de Jesucristo. Tan solo en Mateo del 5 al 7 hay 60 mandamientos de Jesucristo. ¿Verdad? Pausa. Séptimo requisito. Entonces, son más de 250 mandamientos que dio Jesucristo. Más de 250. De hecho, el desafío que les dimos, a ustedes ahorita les voy a dar un CD, a ella también, porque no le hemos dado, y unas hojas para que las vayan siguiendo. Y va estructurado 40 días en comunidad, 40 días con propósito que sacamos ahorita, 30 días de fe y luego 250 días de discipulado. Y cada día enseña uno de los mandamientos Aquí, Abraham. que dio Cristo. Y así se cubren 360 días, que es el año, ¿no? Y dejando 5 días como de colchón, ¿no? Por si pues no pudo un día o algo. Séptimo requisito. Séptimo requisito. Vamos por tu juguete. Así, mi amor, no comes cereal. Hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Acepta lo que ustedes hacer las cosas agradables delante Ok, corre. de Dios. No tires. Llegas. Aquí hay una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué cosas son agradables delante de Dios? Oye, amar a No te nuestro me prójimo. Es lo de mañana, Primero de Michael. Juan 3:22. ¿Puedes dar lectura, por favor? ¿Cómo se llama? Samantha. En primero de Juan 3:22. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Sí, porque se les dio en el seminario. ¿Te acuerdas? El domingo. En Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Pero no era el sacrificio de Pero el alabanza, 89. es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es de los 80. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os Ya lo terminó. olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Santiago 1:27. Yo fui sin mácula delante de Dios el Padre, etc. Ver a los huérfanos y a las viudas. Igual vamos a decir simulaciones, Dale el mío. Dale, pero es que ellos tienen que empezar con el 40 y tengo que... Mateo 25, 31 al 40 dice, el juicio de las naciones. Sí, porque María tiene como 2 o 3
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante él, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, vosotros benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Baja ese cuchillo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda también: alejaos de mí, estáis malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitasteis. Entonces dirán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá: en verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán al eterno suplicio, y los justos a la eterna vida. Dios se agrada de que hagamos el bien. Y compartamos lo que tenemos con los que tienen necesidad. En que tengamos fe y no volvamos atrás. De acuerdo con lo que enseñó Cristo, lo que le agrada a Dios se resume en darle de comer Al hambriento, los pobres, darle de beber al sediento, de comer forasteros, huérfanos, niños de la calle.
inmorales, indigentes, vestir al desnudo, a las viudas, estar enfermos, estar al preso. Stop. Entonces ya vimos cuáles son los requisitos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos estamos preparando, estamos viendo aquí, estamos hablando, estamos leyendo, ¿para qué? Para poder ver cuál es qué es lo que quiere Dios. Nosotros tenemos dones y habilidades que tenemos que desempeñar delante de Dios, pero lo tenemos que encontrar, buscar al Señor en oración. Padre, muéstranos qué es lo que quieres que yo haga para ti. Entonces tenemos, ¿qué hizo Jesús? Darle de comer al hambriento, ¿verdad? Al sediento. O sea, tenemos todos los 4 evangelios para poder analizar, ¿no?, cómo Cristo caminó y cómo podemos caminar con Él. Entonces, qué mejor que nosotros obedecer y estar dispuestos a lo que... Pues muchas veces sí, queremos servir a Dios, pero no le servimos a Él, sino nosotros nos servimos a nosotros mismos. Un ejemplo, pues ya se termina la oración, todo esto, y a mí me enseñaban en la congregación que cuando allá me congregaban en el consulio, teníamos que servirle a Dios, pero cuando tú le sirves a Dios tienes que entregar todo, haz de cuenta, teníamos que recoger las sillas, tenemos que tener el lugar limpio. Muchas veces nada más nos bajamos una sillita y pues ahora lo podíamos, o sea, ya comodinamente. Pero entonces eso no es servirle a Dios, sino servirnos a nosotros mismos. Nada más yo esto y del otro. No, sí, Señor. Y luego no había gente, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Porque no hay gente, no, tampoco. Y muchas veces es un ejemplo a realmente soy yo el que tomo por el Señor. En el nombre de Jesús hay que hacerlo con el corazón, ¿verdad? ¿Ya? Pues ora y terminamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Especialmente gracias por tu iglesia, Señor. Por cada varón tuyo, Señor, que está aquí, Señor, agradándote, Señor. Una forma de oración viniendo aquí, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Que tú les des discernimiento de la misma palabra, Señor. Que seas tú llevándolos a sus casas, Señor, con esos lazos de amor, de ternura, Señor. De igual manera, Señor, te doy gracias por esta casa, Señor. Por familia de Alberto, Señor, su esposa, sus hijos, Señor, bendito seas hoy y por siempre. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén.